Hoy quiero que por favor usted abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 33. Libro del profeta Jeremías en el capítulo 33. Y cuando lo encuentre puede decir amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, siempre le digo, una manifestación bíblicamente evangélica aceptable, ¿no? Amén, oh, aleluya, qué originales estos hermanos, estos hermanos son clásicos. Amén. A Dios sea la gloria. Jeremías capítulo 33. Cuando hablamos de Jeremías capítulo 33, hay un verso que viene a nuestra memoria. ¿Cuál es? Que tú no conoces. Generalmente viene este verso a nuestra memoria y casi siempre, perdóname la expresión, mocho. Clama a mí, yo te responderé. Y ahí lo paramos. ¿Cierto? Mire, este capítulo de Jeremías es uno de los más mencionados, pero también es uno de los menos escudriñados en las Sagradas Escrituras, precisamente porque llegamos hasta allí, a este verso que hemos mencionado. Pero yo quiero que por favor usted lea conmigo unos 8 versos de este capítulo 33 de Jeremías y luego le diré de qué vamos a hablar en esta mañana. Amén. Jeremías capítulo 33 verso 1. Y no se preocupe que bueno, yo tengo la versión 1960, esa misma. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún ¿dónde? ¿Preso dónde? Diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Estoy en el verso 3 ahora. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré qué. ¿Y qué más? Que tú no qué. ¿Por qué? ¿Y qué ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá? Derribadas con qué? Con ariete y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de qué? De cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí ¿quién? ¿Yo quién? Yo Jehová, o sea, seguramente con mi furor. ¿Y con qué más? ¿Y qué más hizo Dios? Muy bien, y dice el verso 6, he aquí, ¿qué? ¿Y qué más? Y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Y qué más haré? Y los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio. Verso 8, ¿y qué más? ¿Con qué pecaron contra mí? Y perdonaré todos sus pecados, que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Amén. Aleluya. Mira, aquí tenemos un texto bastante contrastante. Y hoy la palabra que traigo para usted la he titulado Restauración inimaginable. Restauración inimaginable. Y le decía que cuando hablamos del capítulo 33 de Jeremías, nuestro escudriñar es muy corto y se queda solamente en el verso 3, al cual le hemos llamado el teléfono de Dios. Clama a mí, yo te responderé. Ni siquiera decimos el verso completo muchas veces. Pero realmente en este capítulo 33, Dios tiene cosas maravillosas que decirnos y que decirle a su pueblo. El profeta Jeremías, en su ejercicio profético, le había hablado a Judá de que vendría la destrucción por causa de su maldad, porque habían dejado a Dios,
porque se habían ido tras los ídolos. Los profetas profetizaban mentiras. En el tiempo de Jeremías, los falsos profetas y los falsos maestros tenían, llamémoslo de esta manera, iglesias súper grandes. Pero el profeta Jeremías solamente tenía un discípulo y era Barúc. Y era el que le escribía sus mensajes. No era un hombre popular. ¿Pero por qué no era un hombre popular? Porque hablaba lo que Dios decía. Y lo que Dios decía es: vendrá destrucción porque se han alejado de mí, porque me han abandonado, porque me han dejado, porque se han ido tras otros dioses. Pero los falsos profetas les decían: no se preocupen, nada va a pasar. Es más, algunos hasta golpeaban a Jeremías, lo apresaron, le hicieron tantas cosas y dijeron: este está loco, está chiflado. ¿Pero por qué? Porque hablaba lo que Dios le decía. En este momento Jeremías está en una situación difícil. Jeremías está en el patio de la cárcel. Pero antes de estar en el patio de la cárcel, había estado en una cisterna. Nosotros sabemos que los relatos en el libro del profeta Jeremías no son cronológicamente ordenados. Que no es que viene uno y después otro, no, es una recopilación que hizo Barúc. Pero Jeremías ya había estado preso en una cisterna. Y en esa cisterna, lo declara la Escritura, que no había agua. Estaba llena de lodo y de podredumbre. Allí estaba Jeremías. Bueno, su situación cambió después porque lo sacaron de la cisterna y lo llevaron al patio de la cárcel. Nada cómodo, no había que comer. En este momento, cuando Jeremías anuncia, y viene esta palabra de Dios a Jeremías, los caldeos, los babilonios, los caldeos, estaban a punto de hacer la destrucción final de Jerusalén. Porque ya habían ocurrido 2 incursiones de los babilonios, de los caldeos, y habían llevado gente cautiva. Pero estaba a punto de venir lo más terrible para Judá. Y es cuando el templo que simbolizaba el orgullo de Israel, que simbolizaba su apego a Dios, iba a ser destruido por completo, iba a ser despojado. La ciudad iba a ser quemada. Jeremías les decía: no peleen, entréguense. No tienen por qué pelear, no tiene por qué haber tanta destrucción. Pero el rey no le creyó a Jeremías. Lo apresó y lo maltrataron. El panorama que venía para Judá era un panorama terrible. La nación iba a quedar desierta. La nación iba a quedar destruida por completo. Qué panorama terrible. Pero allí, cuando Jeremías está tan triste, viene una palabra a su mente y a su corazón. En ese panorama tan terrible viene esta palabra, y este capítulo 33 de Jeremías yo le he llamado los mensajes del Dios restaurador. Amén. Y mi intención en esta mañana, con la ayuda del Señor, es poder compartir con usted 3 mensajes del Dios restaurador en Jeremías. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver esto conmigo, pastor? Es una palabra precisamente para personas que tal vez hoy se sienten muy oprimidas. Para personas que en su vida tienen muchas cosas rotas. Por eso el mensaje es restauración inimaginable. Porque si había un panorama difícil, si había una ciudad y una nación vuelta nada, era Judá. Pero es aquí donde se manifiesta el Dios restaurador, con 3 mensajes, que seguramente esos 3 mensajes y esas 3 voces serán de utilidad para nuestra vida en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Realmente, como decimos los predicadores, yo no sé lo que tú estás viviendo. Puedo quizás imaginarme algunas cosas de las que estés viviendo. Seguramente estás emproblemado como yo. Amén. Seguramente alguno que otro problema tienes.
Tal vez hay cosas rotas, muy rotas en tu vida. Y precisamente para esos momentos cuando hay situaciones tan difíciles de solucionar, cosas que cuando pensamos en ellas, las palabras que vienen a nuestra mente son, y otras veces viene la palabra imposible. Como le digo, muchas cosas rotas, difíciles de reparar, difíciles de arreglar. Pero precisamente para usted y para mí viene esta palabra hoy: restauración inimaginable. Y le dije que iba a compartir con usted ¿qué? 3 mensajes del Dios de restaurador en el capítulo 33 de Jeremías. Amén. ¿Le gustaría hacer ese viaje conmigo? Ya yo no digo brevemente, bueno, se me viene la palabra a la mente y bueno, y a veces hasta se me sale, pero usted sabe que es solamente un querer de los predicadores, pero casi nunca se cumple. Bueno, conmigo pues. A ver. Entonces, hermanos, el primer mensaje que viene a Jeremías y que viene a nosotros en esta mañana, en medio de las cosas rotas que puede haber en tu vida. Esas cosas que tú crees que son difíciles de reparar. Esas cosas que están destruidas. Ese primer mensaje lo encontramos precisamente en Jeremías capítulo 33, 3. Que dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde se encontraba Jeremías en ese momento? Se encontraba preso en la cárcel, en el patio de la cárcel. Había sufrido la cisterna. ¿Sabe qué difícil puede ser la vida cuando sentimos que hay cosas que nos oprimen? Hermano, estar metido en una cisterna no es nada fácil. La podredumbre, el lodo, la hediondez, la humedad, y allí metido en una cisterna. Y sabe, esas situaciones que nos oprimen pueden llegar en algún momento a afectar nuestra visión de Dios y nuestro querer acercarnos a Dios. Por eso dice que viene la palabra a Jeremías y le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El primer mensaje del Dios restaurador para su vida en esta mañana es: en medio de las cosas rotas que hay, no importa lo que veas, háblame. Amén. Dios le dice a usted esta mañana: no importa lo que veas, háblame. No importa el panorama que estés viendo, háblame. Amén. Y se lo está diciendo a un profeta cuyo mensaje, el mensaje de Dios venía a él. Pero hermano, las circunstancias de la vida, nuestras tristezas, nuestros problemas, nuestras dificultades, cierran nuestra comunión con Dios. Y es por eso que el Señor le dice a Jeremías y nos dice a nosotros en esta mañana: no importa lo que estés viendo. Jeremías más que nadie sabía lo que venía para Judá. Jeremías sabía que venía destrucción. Jeremías sabía lo que los caldeos iban a hacer al templo. Jeremías sabía que ellos iban a profanar el templo. Jeremías sabía que ellos iban a matar a mucha gente, que se iban a llevar a los cautivos. Pero en medio de todo eso el Señor le dice: Jeremías, no importa lo que veas, háblame. A usted y a mí, no importa lo que estés viendo, no importa el panorama que estés viendo alrededor, háblame. Háblame, clama a mí, que yo te voy a responder. Amén. Lo que le está diciendo Dios a Jeremías y lo que nos está diciendo a nosotros es: conéctate conmigo. Más allá de lo que ves o de lo que sientes, conéctate conmigo. Amén. Tal vez lo que está a tu alrededor es desesperanzador, pero Dios te dice: no importa, háblame. Háblame. Clama a mí. Amén. Usted dirá: lo que pasa es que estoy viviendo situaciones que usted, pastor, no se imagina. Usted no se imagina lo que había vivido Jeremías. Y la idea no es comparar, hermanos. La idea no es comparar, porque lo que me pasa a mí no es más fuerte que lo que le pasa a usted.
Para cada uno su problema es el más grande. ¿Amén o no amén? Así sea que le duele una uña. Amén. Para cada uno su problema es el más grande. Pero en medio de todo ese panorama desesperanzador, en medio de tantas cosas rotas, el Señor te dice, no importa lo que veas, háblame. Háblame, clama a mí y yo te responderé. Mire, hay algo que es muy importante, es un llamado de Dios a la oración. Yo creo que cada domingo, cada vez que se predica la palabra, Dios nos llama a lo mismo, ¿cierto? ¿A qué nos llama Dios? A unirnos a Él, a estar junto a Él. Debemos comprender, hermanos, cuando Dios quiere hacer algo, nos llama a orar. ¿Amén o no amén? Siempre que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, nos va a llamar a orar. Y precisamente lo que Dios le está diciendo a Jeremías y lo que le está diciendo a cada uno de nosotros en esta mañana. Sí, el panorama es difícil, pero háblame. Clama a mí. Amén. Alguien dijo que a mayor oración, mayor bendición. Y es una realidad, pero qué difícil es para nosotros orar en medio de un panorama difícil. A veces nos dejamos llevar por la depresión, miramos más lo negativo que lo positivo, pero Dios te dice es, háblame, háblame realmente, háblame. El gran hombre de Dios, John Wesley, él tenía una frase, él dijo esta frase, Dios no hace nada si no es en respuesta a una oración. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? El panorama puede ser difícil, pero ha llegado el momento de que se levante tu vida de oración. Ha llegado el momento de que clames. No importa cuántas cosas rotas haya en tu vida. No importa si lo que estás viendo parece empeorar. Dios te dice, háblame. Clama. Y le da la seguridad. Y le dice, yo te responderé. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las dificultades nos hacen perder la convicción de un Dios que traiga respuestas para nuestras vidas. ¿Ve? Pero Dios sigue diciéndonos a nosotros, clama, ora, háblame, porque yo te voy a responder. En medio de tu situación, Dios te dice, me dice, yo te voy a responder. No importa lo que veas, háblame, porque yo te voy a responder. Tengo una respuesta para ti. Amén. Aleluya. Mire, es importante. Dios dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que está diciendo Dios aquí es, te mostraré lo que ahora no puedes ver. Porque en esta situación difícil que tú estás pasando, hay cosas que tú no puedes ver y que yo no puedo ver. Y nos hacemos preguntas, tal vez, Dios, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pero precisamente cuando Dios nos llama y nos dice, háblame, es cuando vamos a entender lo que Él quiere hacer. Amén. Lo que no podemos ver es cuando lo vamos a entender. Dios dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, te voy a mostrar lo inaccesible. Lo que no puedes ver humanamente. Lo que no es lógico. Es decir, Dios le está diciendo a Jeremías, clama a mí, porque te voy a mostrar todo lo bueno que hay detrás de tu calamidad. Amén. Te voy a mostrar todo lo bueno que hay detrás de tu dificultad. Pero si no clamas, no lo vas a poder ver. Si no clamas, vas a seguir sumido en tu depresión. Vas a seguir sumida en tu tristeza. Si no clamas, no lo vas a ver. Pero si clamas, yo te lo mostraré. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Aleluya. Hay un autor que escribe mucho sobre la oración. Y es un autor bastante antiguo, ¿no? Hace rato está en el reino de Dios. Está con el Señor, ¿no? Por allá era un autor de los años 1840 y tantos. Edward Mackenzie Bones. Escuche lo que él escribió. Y para que podamos ver la importancia de nuestras oraciones. Él dijo, las oraciones
sobreviven la vida de quienes las pronunciaron. Amén. Es decir, nuestras oraciones van más allá de nosotros mismos. La oración que usted hace hoy sobrevive y va más allá de su existencia aquí en la tierra. Él continúa escribiendo, dice, las oraciones sobreviven a una generación, pueden sobrevivir a una era y pueden sobrevivir a un mundo. Hermano, todo eso lo logra hacer la oración. Y es por eso que lo primero que Dios le dice a Jeremías aquí es, no importa lo que veas, háblame. Por muy difícil que sea el panorama a tu alrededor, no importa lo que veas, háblame. Amén. Amén. El segundo mensaje del Dios restaurador en el capítulo 33 de Jeremías. Está en el capítulo 33, el verso 23. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Verso 33, 23. 33, 23. Okay. ¿Hay alguien? Ok, listo. Ahora viene el 24. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Verso 24. Dios le pregunta a Jeremías, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo, refiriéndose a los caldeos? Diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Dios le habla a Jeremías, mira lo que están diciendo los caldeos. Y aún muchos de Judá podrían decir lo mismo. ¿Y a quiénes se están refiriendo ellos? Precisamente a Israel y a Judá. ¿Qué estaban diciendo ellos? Que Dios había escogido a Israel y que había escogido a Judá y los había abandonado. Que por un tiempo había estado con ellos, pero después los había abandonado. En los versos siguientes, Dios le dice a Jeremías, mira, si es cierto que yo podré cambiar las leyes que gobiernan el universo, entonces también será cierto que yo abandonaré a Israel y a Judá. Es decir, lo que le está diciendo a él, eso no es posible. Yo jamás los abandonaré. Amén. Por lo tanto, aquí el mensaje es, no importa lo que digan, créeme. Amén. No importa lo que la gente diga de ti. No importa lo que la gente diga de tu familia, porque aquí, bueno, los caldeos se referían a 2 familias, hablando de 2 pueblos, de Israel y de Judá. Diciendo, Dios los ha abandonado. Y tal vez es algo que a ti te preocupa lo que la gente pueda decir. Lo que la gente está comentando de ti. En medio de los problemas, de las dificultades que estás viviendo. Mucha gente tal vez critica. Mucha gente tal vez te critica, mucha gente tal vez te señala. Y está diciendo, bueno, y eso que está caminando con Dios y mira todo lo que le está ocurriendo. Mucha gente tal vez lo dice. Pero Dios en esta mañana nos dice, mira, no importa lo que la gente diga, tú créeme. Porque yo no invalidaré mi pacto. Porque yo no cambio. Porque así como no he cambiado las leyes que gobiernan el universo, así como no he cambiado las leyes que gobiernan el día y la noche, así como no he cambiado las leyes que gobiernan la luna y las estrellas, así tampoco yo cambiaré lo que te he prometido. Amén. Dios está diciendo, mira, yo cumplo mis promesas. Así que no importa por difícil que sea el panorama y lo que la gente esté diciendo, lo que la gente pueda pensar de ti. No importa cuánto te señalen, tú créeme a mí, que yo estoy contigo. Amén. Créeme que yo estoy contigo. Mucha gente tal vez dirá, mire, y eso que es cristiano y eso que anda con Dios y mira todo lo que le está ocurriendo. Seguramente Dios los ha abandonado, tal vez andan en pecado, tal vez esos no son cristianos nada. Tal vez dirán tantas cosas. Dios no anda con ellos, dirán algunos. Pero aquí el segundo mensaje del Dios restaurador es, no importa lo que digan, no importa lo que digan. Dios le está diciendo a Jeremías, no importa lo que digan los caldeos, no importa lo que ellos piensen. Tú, Israel y Judá, créanme, yo estoy con ustedes. Amén. Anoté por aquí una frase. Lo importante es que nosotros
comprendamos que aunque haya momentos difíciles, aunque la gente hable y diga tantas cosas, que podamos tener esa seguridad de que nuestro Dios es fiel. Dios en esta mañana nos dice: no he olvidado mi propósito, no he olvidado el propósito que tengo contigo. Sí, tal vez tu situación es difícil, tal vez algunos te señalen, pero yo no he olvidado mi propósito contigo. Y tampoco he olvidado mi propósito a través de ti. El llamado de Dios es diciendo: no importa lo que digan, tú debes confiar de que yo tengo el control, dice Dios. Amén. Debes confiar de que yo tengo el control. Agustín, ese gran teólogo, él escribió y dice: Dios no es un engañador para que se ofrezca a apoyarnos y luego, cuando nos apoyamos en Él, se nos escape. No, Dios no es un engañador. Y si Dios nos ha dicho que confiemos en Él, si Dios nos ha dicho que nos va a apoyar, y si Dios nos ha dicho que nos apoyemos en Él, Él no nos defraudará. Amén. Así que no importa lo que la gente diga, lo que la gente piense, tú cree en Él. Cree en el Señor, que Él es fiel y que Él está contigo, que Él está allí. Amén. Alábale que Él vive. Aleluya. Y el tercer mensaje del Dios restaurador en el capítulo 33 de Jeremías está en el capítulo 33, verso 6. Capítulo 33, verso 6 dice: he aquí, yo les traeré sanidad. ¿Y qué más? Y medicina. ¿Y qué más? Y los curaré. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Verso siguiente. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como cuando. Oh, verso 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. El tercer mensaje del Dios restaurador aquí en el capítulo 33 de Jeremías es: no importa cuán roto esté, yo lo puedo arreglar. Amén. No importa cuán roto esté, yo lo puedo arreglar. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey que vive? Mire, el Señor, en medio del panorama difícil, y que el Señor había dicho que los cautivos estarían en Babilonia, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 70 años. Y 70 años es un tiempo suficiente como para que las promesas se olviden, como para que la destrucción reine. Pero ningún tiempo es suficiente para que Dios deje de hacer lo que ha prometido. Amén. Y este tercer mensaje es como llegar al clímax de toda esta situación. A alguien que está viendo una situación dura, un panorama de roturas, de destrucción, de escombros, Dios le dice: no importa cuán roto esté todo, yo lo puedo arreglar. Y es por eso que Él dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Aún en el verso 26, quiero leer el verso 26, la parte final, porque Dios insiste en que Él no cambiará ni olvidará su pacto. Pero al final del verso 26 dice: porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. La parte final del verso 26. En este verso
En la parte anterior de este texto, Dios sigue insistiendo de que Él no olvidará su pacto con David, de que no lo incumplirá, y sigue insistiendo en que así como Él no cambia las leyes del universo, tampoco cambiará el propósito que tiene. Y ahí en esta última parte dice: porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. La nueva versión internacional para este último verso y la última parte dice: porque yo cambiaré su suerte y les tendré compasión. Es decir, cambiaré su forma de vida, cambiaré todo lo que les ha ocurrido. Hermano, y esta parte es tan importante porque aquí hay una gran aplicación para nuestra vida, para todas aquellas cosas que usted cree que están rotas. Una de las cosas que para mí es impactante aquí es cuando Él dice: los limpiaré de toda su maldad y perdonaré sus pecados. Una de las cosas muy importantes para todo aquel que aspira a la restauración total en su vida es que pueda dejarse de verdad limpiar por Dios. Porque todo esto que estaba viviendo Israel y todos estos 70 años de cautiverio, realmente era Dios preparando un pueblo realmente con un corazón verdaderamente entregado a Él. Un pueblo que realmente pudiese aprender a adorarle a Él en espíritu y realmente en verdad. De tal manera que si alguien quiere una restauración total en su vida, tiene que estar dispuesto a dejarse limpiar totalmente en su vida. Y era lo que Dios quería hacer con Israel. Y algo más que Dios dice es: mira, aunque todo esté roto, Jeremías, no importa, no mires eso, no mires lo roto que está, no mires lo destruido que está, porque yo voy a traerlos, voy a traer los cautivos. Jerusalén iba a quedar desolada, pero el Señor le dice: mira, yo voy a traer los cautivos. Qué difícil era pensar eso, hermano, que los cautivos volverían. Porque, hermano, ya estaban en otra nación. Qué difícil era pensar que ellos volverían a disfrutar de su tierra. Pero el Señor le dice: mira, yo lo puedo hacer. No miren lo desolado que está esto. Yo voy a traer a los cautivos. Los estableceré aquí como al principio. ¡Qué difícil! Pero, hermano, todo es posible en las manos del Dios restaurador. Amén. No importa cuán roto esté, Dios dice: yo lo puedo arreglar. Y es una palabra de esperanza para nosotros en vez de lo que están viviendo. Amén. El Señor le dice a Jeremías: se volverán a escuchar voces de alegría en las calles. Ahora mismo hay voces de luto y de dolor, pero se volverán a escuchar voces de alegría, de canto y de fiesta. Alguien dijo que Dios es el único que puede transformar el valle de la angustia en una puerta de esperanza. El único que puede hacer eso es Dios. Y el único que lo puede hacer en tu vida es el Señor. Dios es ese Dios que puede traer una restauración impresionante a tu vida y a las circunstancias que estás atravesando. Dios puede hacer una obra de restauración sobrenatural. Dios sigue siendo ese Dios milagroso. Y aquí está la aplicación para nuestra vida, una de las aplicaciones para nuestra vida. No importa cuán rota esté tu vida ahora. No importa cuántas cosas rotas tal vez haya en tu casa. Tal vez tú ahora estás mirando tu matrimonio como lo más roto que hay. Como algo que no tiene arreglo. Como algo que nadie puede juntar los pedazos. Pero ¿qué dice Dios? No importa cuán roto está, yo lo puedo arreglar. Amén. Alábale que Él vive. Mira, es posible
Que ahora tal vez tú estés mirando la vida de tus hijos como lo más roto que hay, como algo que no se puede restaurar. Dios te dice, no importa cuán roto esté, yo lo puedo arreglar. Tal vez estamos mirando nuestra salud como algo que no se puede arreglar, algo que está roto totalmente. Tal vez así estás mirando tu vida financiera. Tal vez así estás mirando tus proyectos, tus planes, como algo de lo más roto o de lo más destruido. Pero una vez más Dios nos dice, no importa cuán roto esté, no importa Jeremías, no importa María, no importa Juana, no importa cuál sea tu nombre, yo lo puedo arreglar. Y si Dios lo pudo hacer en Judá, hermanos, porque esa palabra se cumplió, Dios lo tenía todo preparado. Y cuando Dios instaura al rey Ciro, miren, Él da ese decreto de libertad para que los cautivos pudiesen regresar. Y todo lo que Dios prometió se cumplió. Así como todo lo que Dios ha prometido a tu vida se cumplirá. Todos aquellos que creen en el Dios de restauración, todos aquellos, amados hermanos, que podemos creerle, que podemos clamar a Él, que podemos creerle, no importa el panorama que estemos mirando, seguramente experimentaremos esa restauración que Él puede hacer. No importa cuán rota esté. Amén. Alábale que Él vive. Aleluya. No importa cuán rota pueda estar tu vida por la ruina, por la destrucción, tal vez por la enfermedad, como hemos hablado, por todas tus guerras que has peleado, pero que tal vez sientes que has fracasado. No importa cuán rota está. No importa cuán rota puede estar tu vida por la desesperanza o por la oscuridad. El Dios de restauración lo puede arreglar. Amén.